Se cumplen 90 años del fallecimiento de Goethe, una de las cumbres de la literatura universal. Además es martes de enfoques con un invitado que promete sacar llamas a la pista de baile. ¿De qué se tratará esto, Rafa? Gracias por estar con nosotros. Qué alegría poder platicar acerca de la cultura. Lo más destacado lo tendrán en esta hora cultural de la televisión mexicana. Laura Barrera, hola Laura Regis, bienvenidos y vamos a arrancar con literatura. Efectivamente, vamos a platicar acerca de un autor de muchos libros que son referentes y que además del cual se cumplen 3 años ya en el contexto de su aniversario luctuoso número 3, se recuerda y se rinde homenaje a Miguel León Portilla. El Colegio Nacional rendirá un homenaje al historiador Miguel León Portilla a 3 años de su fallecimiento, con una sesión coordinada por el arqueólogo y colegiado Eduardo Matos Moctezuma. Colegas y amigos recordarán el legado de quien fuera miembro de esta institución y del principal experto del pensamiento y la cultura náhuatl. Pensé que sería muy interesante poder reunir a los directores o presidentes de algunas de las academias a las que perteneció el doctor León Portilla. Entonces, de esta manera, el programa se va a llevar a cabo. Yo escogí el tema, y así se llama mi participación, Palabras que perduran, refiriéndome a que Miguel León Portilla, a través de sus libros, a través de sus conferencias, a través de sus intervenciones en las aulas formando nuevos investigadores, pues dejó una huella profunda y destaco allí, claro, pues la filosofía náhuatl. Miguel León Portilla compartió con la sociedad mexicana, a través de cada una de sus obras, la riqueza del mundo indígena y la injusticia de la que fue objeto a lo largo de los años. Títulos como La visión de los vencidos, Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares y El reverso de la conquista integraron la lista de sus libros publicados. Un legado que será recordado en este homenaje con las voces de los expertos Vicente Quirarte, presidente en turno de la dependencia, los historiadores Elisa Speckman y Javier García Diego, el arquitecto Felipe Leal, así como los escritores Gonzalo Celorio y Natalio Hernández. Miguel vino a demostrar cómo había toda una forma de pensamiento estructurado, con una concepción del universo, una concepción del hombre mismo, en fin. Entonces, aquí vino a poner en la historia, por decirlo así, a estos pueblos. Él también destacó pues como una persona, un académico preocupado por lo que estaba ocurriendo con el indígena actual. Y no solo eso, sino que lamentaba profundamente que las lenguas indígenas de los pueblos originarios estuvieran poco a poco desapareciendo. Miguel León Portilla ingresó al Colegio Nacional el 23 de marzo de 1971. Es por este motivo que su homenaje se realizará el próximo 23 de marzo a las 6 de la tarde en las instalaciones del recinto ubicado en Donceles 104 del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se develará el retrato del historiador mexicano realizado por la artista visual Lucinda Urrusti. Noticias 22, Karen Rivera. Siempre sobrarán pretextos para recordar al maestro León Portilla, un autor fundamental para entender el México contemporáneo, pero también cómo llegamos hasta acá y trasciende la inmortalidad con su gran obra literaria. En otros temas, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana dio a conocer el ganador del premio Caniem al mérito gremial de este año. Vamos a descubrir de quién se trata. Nelson Uribe, editor y presidente del Grupo Editorial Edilar, recibirá el premio Caniem al Mérito Gremial 2022 por su visión y calidad humana que ha permeado dentro de las actividades colectivas. Es, en primer lugar, un gran honor. Como todo premio personal, también es colectivo. O sea, comenzamos esta editorial hace 30 años conjuntamente con mi esposa. Posteriormente se fueron incorporando también nuestros hijos, o sea, es una empresa familiar.
A lo largo de su historia, la editorial Edilar se ha especializado en desarrollar contenidos educativos y servicios para fortalecer la labor educativa en el aula, en la formación y profesionalización de los maestros en México. Los trabajadores de la educación básica son parte de su público meta. Ejemplo de lo anterior son los servicios de Internet y telefonía móvil que ofrece a maestros de comunidades alejadas del país. Pensamos que la educación es el principal motor de desarrollo, de inclusión, de generación de calidad de vida, y nos hemos orientado a apoyar al maestro, a apoyar al docente, como por su naturaleza de divulgador, de multiplicador del conocimiento, que nos va a permitir avanzar hacia una sociedad más equitativa y educada. Reconocida por la publicación de la revista Correo del Maestro y el proyecto Club de Lectores, la editorial también se ha adaptado a las condiciones tecnológicas actuales. En un principio fueron los diccionarios, las enciclopedias y los atlas. Ahora tiene a la red magisterial una iniciativa digital. Aporta elementos para antes, para durante y para después del aula, siendo sumamente exitoso. Hoy participan más de 500.000 docentes en esta red social. Y así seguimos avanzando. En el 2015 incorporamos el Instituto de Estudios Superiores para Profesionales de la Educación. Es un instituto de enseñanza superior con reconocimiento de validez oficial. Entre sus aportes también se encuentran programas que responden a necesidades concretas de dependencias educativas de los estados de la República, como el Programa Nacional de Inglés. El premio CANIEM al mérito gremial consiste en una medalla y diploma que serán entregados el jueves 24 de marzo. Con información y texto de Karen Rivera, Óscar Helguera, Noticias 22. Hoy se cumplen 190 años del fallecimiento de Johann Wolfgang von Goethe, una de las voces alemanas más importantes e influyentes en el pensamiento y la literatura universal. Vamos a ver. Es el gran autor en lengua alemana, pero también cumbre de la literatura universal. Autor del clásico Fausto, de las desventuras del joven Werther y de una obra literaria que transita por la novela, la poesía y la dramaturgia. Johann Wolfgang von Goethe vio la luz en Frankfurt el 28 de agosto de 1749, en el seno de una familia burguesa. Figura fundamental del romanticismo y del movimiento Sturm und Drang, Goethe fue educado por su padre y a los 16 años inició su formación en Derecho en Leipzig, la cual fue interrumpida por enfermedad, retomándola posteriormente en Estrasburgo. Pero fue su apertura cultural la que contribuiría a convertirlo en un epicentro literario. Una persona que más en sus años tales fue una persona abierta por todas las influencias de fuera. No fue una persona concentrada en la vida intelectual de Alemania, que no existió en su tiempo, pero fue muy abierta por influencias de todo el mundo. El fruto de un amor frustrado lo llevó a escribir Los sufrimientos del joven Werther, su primera novela, que tuvo una gran acogida en Europa. Fue también su formación en lenguas clásicas y extranjeras lo que contribuyó a su rica perspectiva. Empezó con una formación muy amplia. Primero empezaron con idiomas clásicos, hebreo, latín, griego, y idiomas vivas como italiano, inglés y francés. Esto fue la condición primera para entender libros, escritura en diferentes idiomas. La contribución literaria y cultural de Johann Wolfgang von Goethe encumbró al autor como una de las dos figuras más influyentes en lengua alemana, a decir del director del instituto que lleva su nombre.
El primero es Luther, Martin Luther, por su traducción de la Biblia en alemán. Goethe fue como, también es importante por nuestro trabajo, Goethe fue abierta por las influencias, como ya dije, de fuera. Un infarto cegó la vida de Goethe en Weimar el 22 de marzo de 1832 y hoy, a 190 años de su deceso, recordamos al universal autor de Fausto. Noticias 22, Víctor Gaspar. Un autor que ha sido traducido a cualquier cantidad de idiomas, adaptado a cualquier cantidad de artes escénicas. Hablábamos de Murnau hace unos días, el mismo de El vampiro. Bueno, también están el Fausto, que hace este gran cineasta. Encontramos en la ópera Aguno, por ejemplo. Está por ahí también la ópera de las desventuras del joven Werther y un largo, etcétera. Hay que leer. Con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa. Hay mucho más aquí en Noticias 22. En el contexto del Día Internacional de las Artesanas y los Artesanos, el FONART organiza una serie de mesas para que los artistas populares de nuestro país dialoguen acerca de diferentes temáticas, como por ejemplo la sustentabilidad, las materias primas. Y estos encuentros se llevan a cabo los jueves en el Palacio de Bellas Artes. Conozcamos más. Como parte de las actividades paralelas de la exposición Arte de los Pueblos de México, Disrupciones Indígenas, que reúne obras de 45 comunidades del país y propone un cambio en la forma de apreciar esta producción artística que se encuentra en el Palacio de Bellas Artes, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías organizó el ciclo de mesas de diálogo titulado Artesanas y Artesanos toman la palabra. En el marco del Día de las y los Artesanos, los que hablan, los que tienen la palabra son los artesanos, para que ellos desde su perspectiva actual nos ayuden a ver la exposición, porque son técnicas que siguen vigentes. Entonces esa es la idea y esa es la propuesta. Destacados exponentes del arte popular de México reflexionarán sobre diversos aspectos de interés para el sector artesanal, como la preservación de las técnicas, el manejo sustentable de materias primas y la situación actual de su producción. Aquí la enorme virtud que tenemos es que los herederos de esa tradición están vivos, están produciendo y están con nosotros. Este jueves están todos cordialmente invitados. La mesa se trata del tema de las materias primas y la sustentabilidad. Para que se logren preservar las técnicas, pues evidentemente hay que tener la materia prima. Estos conversatorios se llevan a cabo todos los jueves a las 12 horas en el Palacio de Bellas Artes. También se transmiten en vivo a través de las cuentas de Facebook del FONART, el Museo del Palacio de Bellas Artes y Canal 22. Es una gran oportunidad poder escuchar a los creadores actuales y al mismo tiempo ver la obra, todo este trayecto del coleccionismo del arte tradicional. Noticias 22, Óscar Cortés. Y también todo está listo para que arranque la 5ª edición del Festival Morelos Danza en su edición 2022. Todo comenzó como un festejo por el Día Internacional de la Danza. Desde hace más de 20 años, Luisa Leiva y Delia Siqueiros convocaron a grupos y escuelas locales con el fin de crear un punto de encuentro para todo tipo de propuestas que exploraran las múltiples posibilidades de la movilidad. Tras un buen recibimiento del público, Morelos Danza cobró fuerza hasta convertirse en uno de los festivales más destacados de la región. Fuimos procesando, fue en 2013 cuando hicimos nuestro primer Morelos Danza, donde ya se unificó no solamente dando una función, sino dimos clases de diversas cosas para todos esos jóvenes que querían y estaban ávidos de danza. Entonces nos lanzamos
con un querido amigo César Guerra, que nos apoyó mucho en toda esa conformación. Ahí se fundó, como quien dice, el festival, ya como un festival, no era nada más Morelos Danza, sino era Festival Morelos Danza. Esto fue hace 5 años, el 2018, donde ya comenzamos a salir a los municipios, a bailar en varios teatros de la ciudad de Cuernavaca. Este año, el encuentro celebrará su 5ª edición ya como festival, con una amplia oferta de actividades para todo público y con invitados de reconocimiento nacional y mundial. Gracias al British Council México, se colabora con el coreógrafo James Pett, quien, a lo largo de 3 semanas, ha trabajado en una pieza hecha exprofeso para la 5ª edición de esta fiesta dancística. Su estreno contará con la participación de 10 bailarines mexicanos. Aparte de este estreno, vamos a tener otro estreno que es de un coreógrafo muy reconocido aquí en Morelos, Gerardo Sánchez, quien estrena una puesta en escena llamada Alas, que va a interpretar la maestra y bailarina Pilar Guzmán. Este también es un estreno que se va a llevar a cabo dentro del Festival Morelos Danza. Alguien que siempre ha estado desde que se instituyó como festival. Tenemos a la Compañía Nacional de Danza, que como tú sabes es una de las principales y representativas compañías de ballet clásico en este país. Cada año la hemos tenido con nosotros y este año no va a ser la excepción. Nos traen un programa de gala excelente con el que inauguramos. Luisa Leiva y Delia Siqueiros aprovecharán esta 5ª edición del festival para poner en marcha un nuevo proyecto a largo plazo que apunta hacia un futuro mucho más ecológico. Vamos a empezar un trabajo para volver el festival sustentable. Claro, esto es a largo plazo porque estamos aprendiendo. Este año queremos lograr, por ejemplo, medir la huella de carbono en algunas de las sedes que tenemos. Esto es muy difícil y requiere también de recursos para lograrlo, porque se tiene que tener gente que diga, bueno, esta función de teatro, ¿cuántos artistas vienen? Vienen de México, vienen de Londres, ¿cuántos aviones usaron? ¿Cuántos autobuses? ¿Cuántos carros? ¿Cuánta electricidad se usa? El Festival Morelos Danza se realizará del viernes 25 de marzo al domingo 3 de abril y estará presente en los municipios Cuernavaca, Cuautla, Coatlán del Río, Jojutla, Ocotepec, Tepoztlán y Tlalquitenango. Toda la programación puede consultarse en su página web www.morelosdanza.com. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Cuando hablamos de migración, nos referimos generalmente a las circunstancias económicas que aquejan a las familias desplazadas, pero pocas veces hablamos del fenómeno alimenticio. La Universidad del Claustro de Sor Juana se refiere a ello en una serie de pláticas, de conferencias en un foro. La migración y sus implicaciones alimenticias serán analizadas por los especialistas durante el 15º foro La Cocina Mexicana, organizada por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Decidimos tocar un tema que también creemos que es muy importante porque hay una emergencia no solo a nivel en Latinoamérica, sino a nivel mundial, que es el tema de la migración, que tiene implicaciones desde muy amplias disciplinas, desde el tema, evidentemente, la cuestión de la salud, cómo implica todos estos movimientos de estas personas que muchas veces ellas se ven obligadas a dejar su lugar de origen por diversas situaciones, por desigualdad, por una violencia importante, y esto acarrea, pues además de evidentemente situaciones de estrés, problemas de nutrición, de salud, también de unas afectaciones económicas y afectaciones políticas. En este encuentro titulado La Cocina Mexicana, Alimentación y Migración, Perspectivas Gastronómicas, abordarán las consecuencias que tiene el desplazamiento social en los procesos de la comida. También la migración tiene efectos, por ejemplo, en los procesos urbanos. Entonces, cuando tiene cambios en los procesos urbanos, muchos productores se ven también como en situación de vulnerabilidad, cambian sus maneras de pensar y de producir alimento. Y todo esto también afecta cada vez a grupos más amplios en términos sociales y políticos y económicos, ¿no? Por ejemplo, dentro de las diversas participantes que tenemos por ejemplo la del doctor José Antonio Vázquez Medina, que va a platicar sobre la cocina en los movimientos migratorios en México y Estados Unidos, ¿no?
Tenemos también, por ejemplo, la conferencia del gastrónomo y su papel en la conservación del método tradicional de cultivo de alimentos en la Chinampa, que justamente por esta situación de migración se están viendo en la necesidad de tener que dejar una manera muy ancestral de producir alimentos y qué efectos está teniendo esos negativos, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, tenemos invitado a Rafael Mier, que es el director de Fundación Tortilla, y él nos va a hablar sobre el maíz, pero cómo el maíz ha sido un alimento migrante en términos históricos, ¿no? O podemos ver también otro taller, por ejemplo, más o menos para hacerte un dibujo de cómo la cocina mexicana es vista en el extranjero. El foro será 2 días, el día miércoles 23, que será la inauguración, y tendremos 3 conferencias y un conversatorio, todo será virtual. Y el jueves 24 tendremos 3 talleres, que por suerte la pandemia al parecer ya nos está permitiendo hacer estos intentos, y tendremos 3 talleres. Para mayores informes sí pueden visitar la página oficial del Claustro de Sor Juana, y ahí encontrarán los links que hay que ingresar para registrarse y poder participar de manera activa en cada una de estas actividades. Noticias 22, Óscar Cortés. Como todos los días, queremos invitarlos a que no se pierdan Debate 22. Esta noche Gaby Tlaseca hablará sobre los ataques a periodistas en nuestro país y cómo estos se perciben a nivel internacional. Para hacerlo recibirá a Juan Albert Husten, quien es el representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas. No se lo pierdan en punto de las 9 de la noche, terminando Noticias 22. Una pausa, ya volvemos. La escritora y académica Hélène Bloucou nos invita a conocer las calles y la cotidianidad de Egipto en un nuevo libro donde se reúnen sus memorias. Vamos a conocerlo. Motivada por un sentimiento de nostalgia, Hélène Bloucou se dio a la tarea de revivir sus recuerdos en Egipto, tomando como punto de partida algunas de las instantáneas que capturó durante su estadía en aquel país. El resultado fue Miradas Egipcias, una publicación que a manera de crónica retrata la esencia y el espíritu de la vida callejera de ciudades como El Cairo o Alejandría. Pasaron algunos años y de repente, entró la nostalgia, la nostalgia de mi vida allá, no nada más del país, de la gente, de los sabores, de los olores, todo lo que puede convocar la nostalgia. A lo largo de 42 capítulos, Hélène Bloucou nos hace ver más allá de los monumentos históricos de Egipto y nos confronta con la realidad, los sueños y algunas particularidades de la ciudadanía. Me di cuenta que a lo mejor lo que había hecho eran como instantáneos, o sea, escritos instantáneos. Tal vez crónicas literarias que se desprendían de las fotografías originales. Cada uno de los capítulos lleva el nombre, un nombre femenino, masculino, y por ahí también andan algunos gatos con los que me crucé por Alejandría. El título del libro se escribe en plural, dado que no solo se presenta la mirada de su autora, sino aquí convergen los puntos de vista de otras personas e incluso la mirada de la gran esfinge de Giza. Esta me parece que acompaña muy bien el título porque tenemos el esfinge, tenemos una mirada milenaria que está sobre Egipto. Lo que quiero decir es que estas miradas egipcias no nada más son mías, son miradas también entrecruzadas, también tiene que ver con es una mirada en interlocución, es como también me estaba viendo la gente, tiene que ver con las conversaciones que tuve allá, tiene que ver con mi estancia, ir a tomar un café en Café Fishawi, por ejemplo, del Cairo, es un momento que nunca se me va a olvidar, por ejemplo. Miradas Egipcias aparece bajo el sello de E1 Ediciones y puede adquirirse en formato físico. En un par de semanas estará a la venta en su versión digital. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y ahora de Egipto nos vamos a Asia. El Museo Franz Mayer nos invita a descubrir la importancia artística, económica y social de la manufactura china, con más de 150 piezas que datan de los últimos años del siglo XV y principios del siglo XX.
La exposición titulada Tesoros de China, Porcelana y Artes Decorativas reúne destacadas piezas de cuya originalidad y calidad permiten comprender por qué este país asiático fue uno de los principales productores y exportadores en el mundo de finas manufacturas. La exposición es un recorrido a través de prácticamente 5 siglos de arte chino. Vamos a poder apreciar obras maestras, principalmente de porcelana, que es nuestro hilo conductor a lo largo de la exposición, que fueron producidas durante las últimas centurias de gobierno de la dinastía Ming y prácticamente durante todo el periodo de dinastía Qing, incluido algunos ejemplos de la Primera República China. Las obras más tempranas datan del siglo XVI, y las más tardías pues ya de 1920, 1930, y junto con la porcelana vamos a poder apreciar una serie de obras de mobiliario, de bronces con esmaltes, tallas en marfil, tallas en hueso, que nos permiten comprender la importancia que China tuvo tanto para el comercio al interior de sus regiones. En la porcelana se puede decir que había distintas calidades, ¿no? En primer lugar, lo más fino siempre estaba dedicado al emperador y a la aristocracia. En la exposición tenemos tesoros que formaron parte de esta porcelana de altísimo nivel, y después había otra porcelana a la que se le conoce como doméstica, que era una porcelana no tan refinada, pero aún así con unas altas exigencias para el comercio al interior de China. Con las rutas marítimas que se desarrollaron en el siglo XV, las artes decorativas chinas adquirieron un gran valor en el mundo. Esto va a tener como consecuencia, uno, el coleccionismo y atesoramiento de estos objetos en palacios, casas señoriales, desde la propia época virreinal, desde los siglos contemporáneos a cuando fueron producidos estos objetos, ya eran considerados tesoros dentro de las casas europeas y americanas. Pero por otro lado, hubo también una apropiación, una interpretación y selección de motivos nacimiento, las chinoiseries o chinerías, como lo llamamos comúnmente. Cuando estas otras poblaciones interpretan y se adueñan de ciertos símbolos, patrones decorativos, tipos físicos, y crean un lenguaje nuevo, que eso es lo sorprendente de la chinoiserie. No se trató estrictamente de copiar, sino fue también una adecuación a los gustos, a las necesidades de cada región. De esta manera, pues bueno, los mantones de China, popularmente llamados de Manila, la porcelana china, impactó en las artes del virreinato. Las lacas de China impactaron en el mueble novohispano, al grado que podemos encontrar que los tibores de la loza blanca poblana, conocida popularmente como talavera, muestran aves fénix, el motivo de las nubes o del agua, que provienen de la porcelana china. Más de 180 piezas se exhiben en esta muestra, que permanecerá hasta el mes de junio en el Museo Franz Mayer. Noticias 22, Óscar Cortés. La escalofriante historia del caníbal del Caribe llega a la plataforma de Podimo en formato de serie y bajo la interpretación de Humberto Busto. ¿Qué les parece? ¿Ya vieron al pez que está volando sobre nuestra cabeza? Hay ocasiones donde la realidad pareciera superar a la ficción. En medio de este mar de violencia que se vive desde hace varios años en nuestro país, existe una historia muy particular que, a pesar de su lejanía, sigue siendo inquietante por su naturaleza y por ser un hecho verídico que marcó al sureste de México. En 2004, un hombre llamado Gumaro de Dios fue sorprendido en Playa del Carmen después de haber asesinado y devorado a su pareja sentimental. Ahora la voz del actor Humberto Bustos encarna al caníbal del Caribe en un nuevo podcast de la plataforma de streaming Podimo. En este podcast hemos recurrido a los hechos que Alejandro Almazán reportó en aquel entonces. Gumaro es alguien que vivió en la más extrema pobreza, que nunca se le pudo, pues, catalogar específicamente un hecho de ser esquizofrénico. Que además tenía un entorno machista que lo hizo renegar durante toda su vida de una identidad sexual, homosexual, pues concreta, y que no pudo manejar. Después fue obligado también a estar en la milicia, bajo uno de los regímenes más violentos que existían. Entonces,
este combo de arbitrariedades y de contradicciones psicológicas, pues hicieron que él acabara matando y comiendo a un compañero suyo. Este caso se conoce gracias a la labor periodística de Alejandro Almazán. Después de entrevistar al caníbal en diversas ocasiones, se dio a la tarea de retratar su historia en un libro. Creo que la investigación que hizo Alejandro Almazán de entrevistarlo a lo largo del tiempo, después de que ya fue encarcelado y cuando estuvo también varios años en un manicomio, hace que exista un acercamiento que si no lo hubiera hecho Alejandro, pues no estaría en los anales de nuestra historia reciente, violenta de este país, porque hace una disección no solo del acto caníbal que realizó, sino de una serie de circunstancias sociales, políticas, económicas, psíquicas, sexuales incluso, que convergen en este personaje y que lo vuelven justamente algo sumamente alucinante y complejo y profundo. El podcast Gumaro de Dios, el caníbal, es una experiencia de sonido binaural con música de Pepe Mocht, que reconstruye y nos acerca detalladamente a las circunstancias que envolvieron a este personaje. Cada martes se estrenará un nuevo episodio. Soy Humberto Busto y sí, quiero invitarlos muy sinceramente. Estoy yo muy emocionado de estrenar Gumaro de Dios, este podcast en la plataforma Podimo, que además es la plataforma de audiolibros y podcast en español más grande del mundo. De verdad va a ser un podcast alucinante de escuchar. La forma en que está producido y la historia de este personaje realmente los va a sorprender y va a ser muy, muy interesante de poder echar a volar la imaginación a través del sonido con este proyecto que hicimos con mucho cariño. Aquí se tejen la pobreza, la salud mental. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. La ética periodística, el machismo. Definitivamente los podcasts, herederos de la tradición sonora de la radio, son una gran herramienta para echar a volar la imaginación y con esa historia, cuanti más. Y es momento de hacer una invitación a los artistas de la lente a que inmortalicen la naturaleza de México. ¿Cómo? Véanlo a continuación. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad CONABIO presentó la convocatoria del 6º Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza, en el que podrán participar aficionados y profesionales de la imagen, nacionales o extranjeros radicados en el país, que con su lente retraten las especies de plantas, hongos y animales nativos de la región. Son varias categorías en las que pueden participar, ¿no? Hay paisajes con ecosistemas, fotografía aérea, ¿no? Ahorita que está muy en auge esta fotografía con drones, pues bueno, hicimos una nueva categoría que pudiera englobar estas imágenes. Hay fotografía subacuática, de plantas y hongos, naturaleza y ser humano. Y también hay una categoría de video. Si tienen o si les gusta hacer video, pueden armar un video contando una historia acerca de algún ecosistema o alguna especie, o es un tema muy abierto. La convocatoria tiene su origen en la iniciativa Mosaico Natura México de CONABIO, que funciona como un espacio para dar a conocer la riqueza natural del país a través de la fotografía. El concurso se divide en 2 categorías: la de adultos, en la que pueden postularse mayores de 18 años con un máximo de 2 imágenes por tema y un cineminuto, y la de jóvenes menores, quienes podrán enviar hasta 3 fotografías con tema libre. Es importante mencionar que no se aceptarán trabajos que muestren plantas cultivadas, animales en cautiverio o cualquier otro ambiente controlado. Absolutamente todas las fotografías que mandan al concurso, todas pasan a formar parte del banco de imágenes de la CONABIO. Y yo, al participar en este concurso, también estoy aportando un granito de arena a todo lo que es el conocimiento de la biodiversidad mexicana. Tenemos un banco de imágenes en la CONABIO que tiene más de 150,000 fotografías, y todas estas fotografías las pueden usar cualquier persona. Por cada tema y categoría habrá un premio monetario al primer y segundo lugar. Las fotografías finalistas serán exhibidas en las rejas de Chapultepec y la convocatoria cierra el 30 de abril y puede consultarse en la página mosaiconatura.net. Noticias 22, Karen Rivera. ¿Tenemos una pausa, Rafa? Regresamos en breves instantes.
Sin más preámbulo, martes de enfoques, gran invitado y una muy buena recomendación literaria. Vamos a descubrir con quién platicó Laura Barra. ¿Qué harían si los amigos con los que tienen que convivir fueran una bailarina que, en forma un tanto tardía, emprende su primer gran proyecto coreográfico? Un hombre divorciado que regresa a casa de sus padres aquejado por inefables dolores físicos. Y un tercero que no ha sido capaz de salir de la casa paterna y cuya única ilusión es que llegue el martes de pizza al 2x1. Nuestro invitado de hoy nos propone una convivencia con este trío de treintañeros. En su reciente libro, El baile y el incendio, finalista del 39º Premio Herralde de Novela, calificado por la crítica especializada como uno de los escritores más originales de su generación, poeta, ensayista, novelista y traductor, está con nosotros Daniel Saldaña París. Gracias, Daniel, por esta comunicación para platicar en Noticias 22, en Canal 22, unos minutos sobre El baile y el incendio. ¿Cómo estás? Muy bien, Laura, muchas gracias por la invitación. Daniel, un muy conocido aforismo del filósofo Heráclito dice que ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. Un poco eso parece suceder en tu novela cuando se reencuentran en la misma ciudad donde estuvieron juntos en su adolescencia y fueron amigos estos tres personajes, pero ahora ya son tres adultos. ¿Tiene sentido aquí la cita de Heráclito que te comento aquí en el caso de El baile y el incendio? Sí, totalmente. Creo que apunta como a la misma paradoja que la novela, como esta sensación de regresar, pero que no hay un retorno posible porque la ciudad es otra, los personajes han cambiado, ¿no? Estas personas que crecieron, que cambiaron en distintos aspectos y que se reconocen y no, se reconocen en algunas cosas y en otras definitivamente no se reconocen ni a sí mismos. Efectivamente. Hay tres narradores, tres voces que con cierto efecto Rashomon en el sentido de la subjetividad cuentan la misma historia o una historia que podría ser la misma o una historia paralela. ¿Nos puedes platicar de este coro, de este trío, de esta triada de narraciones? Sí, pues la primera voz que se encuentra el lector, la lectora, es la de Natalia, que es esta coreógrafa que está pues en una de las colonias altas de Cuernavaca, en Santa María Huacatitlán, hacia el norte de la ciudad, y está obsesionada con sus bromelias, que son unas plantas epífitas, digamos que crecen sobre troncos de otros árboles, y está como obsesionada con cuidar sus plantas y con escribir, digamos, tomar notas para una coreografía que está preparando, que se va a presentar en la ciudad de Cuernavaca. Es una especie de bitácora de trabajo donde ella reflexiona sobre momentos históricos de la danza, sobre sus influencias, sobre una epidemia de danza medieval que hubo en la Edad Media, que incluso terminó con muchas personas muertas por ahí en una ciudad francesa. Y en fin, como que le está dando vueltas a esas obsesiones. Después hay una segunda voz, que es la de R, que es, digamos, un personaje que estuvo fuera de la ciudad de Cuernavaca durante 15, 17 años y regresa un poco fracasado, divorciado, desempleado, a vivir a la casa de sus padres y se encuentra o se reencuentra con sus amigos de la adolescencia, que son Natalia y la tercera voz, que es la de Conejo, que es el tercer narrador de la novela, la tercera voz narrativa, que es un personaje creo que más ligero en muchos sentidos, como más juguetón, también un poco fracasado en algún sentido, pero que él no lo vive como un fracaso, digamos. Él es una persona que está tranquila con su vida, vive con su padre que es ciego y entonces él medio que lo asiste y se ha convertido en una especie de prótesis o en los ojos de su papá. Y esa tercera sección de la novela está como muy atravesada por reflexiones y episodios de la historia local de Cuernavaca, ¿no? El padre ciego es un historiador, entonces todo el tiempo hace referencia a diferentes momentos de la historia de la ciudad.
Hablando de la ciudad, Cuernavaca, la ciudad que conocemos como de la eterna primavera, ese Edén en el que muchos habitantes de las grandes ciudades, de la Ciudad de México, por ejemplo, quisiéramos refugiarnos, resulta no ser tan paradisiaco en el sentido de que está sitiada por una serie de incendios que están pues ahí latentes, de una forma muy presente, pero a la vez no tan cerca como para no desarrollar estas actividades que desarrollan los protagonistas. Reinventas un escenario que en realidad conoces muy bien. Tú has vivido mucho, vives, vas y vienes de la Ciudad de México a Cuernavaca. ¿Nos puedes hablar de la reinvención de ese escenario que es Cuernavaca? Sí, pues justo me interesaba como apropiarme de la ciudad en el libro y transformarla a mi antojo, un poco como hizo, mi modelo ahí sería Bajo el Volcán de Malcolm Lowry, que es, digamos, una reinvención bastante más libre porque ni siquiera le pone Cuernavaca de nombre a la ciudad, sino que es Cuauhnáhuac, que es el topónimo náhuatl. Pero bueno, un poco en los pasos de Lowry, aunque muy modestamente desde mis posibilidades, quería reinventar la ciudad de Cuernavaca, que es pues la ciudad de mi infancia, de mi adolescencia, y me imaginé esta ciudad sitiada por los incendios, rodeada de incendios forestales, que en realidad no es tan imaginada porque realmente hubo una temporada de secas muy larga en 2019 cuando estaba yo empezando como a escribir esa parte de la novela, y había una sensación ya de apocalipsis. Luego se nos olvidó porque vino un apocalipsis más grande que es el de la pandemia, pero sí hubo una temporada de secas y de incendios bastante grave, no solo en Cuernavaca sino pues, en toda la zona centro del país, ¿no? Entonces como que esa imagen y la sensación como de inminencia de un desastre, los cielos llenos de humo, de partículas suspendidas, de esta ciudad como que se siente un peligro latente y los personajes hacen referencia a ese peligro, aunque como dices, siguen desarrollando una vida más o menos cotidiana, ¿no? En cierto sentido es lo que sucede siempre en Cuernavaca con muchas otras amenazas que no vienen de la naturaleza, sino de la violencia del narcotráfico, ¿no? Ahora, mencionamos ya este tema de los incendios que le dan un cierto aire distópico al baile. Que fue una primera pieza coreográfica de Mary Wigman, bailarina, coreógrafa, expresionista, de la que tú ya hablaste por ahí. Antes habías escrito un artículo, me parece que en la revista de la Universidad de México, sobre esto. Nos mencionabas ya esta cuestión mítica, esta cuestión muy primigenia de este tipo de danza. ¿Cómo llegas a la danza de la bruja? ¿Cómo es que se te aparece la danza de la bruja y se inserta dentro de tu personaje, Natalia? Pues básicamente paso muchas horas sin hacer nada. Creo que es muy importante para cualquiera que quiera escribir, pasar como muchas horas de ocio y de investigación, pero investigación deambulatoria y medio azarosa, ¿no? Sin tener muy claro qué es lo que buscas. Y cuando uno está escribiendo, como que de pronto llega un momento del proceso creativo, o al menos así me pasa, donde las coincidencias empiezan a abrirse, a florecer, y todo lo que uno se encuentra tiene que ver de alguna manera con lo que está escribiendo, con lo que está haciendo, ¿no? Entonces, esa misma sensación como de coincidencia del proceso creativo que yo tengo al escribir, se la quise transmitir a Natalia, que todo lo que trabaja, todo lo que se encuentra, digamos, ve una película y tiene que ver de alguna manera con la coreografía que está trabajando, y entre esas referencias o entre esas influencias está la Heads and Dance de Mary Wigman, que pues es, para empezar, o sea, es como un periodo de la historia del arte que a mí me interesa mucho, como ese momento de entreguerras o incluso antes de la Primera Guerra Mundial, las primeras vanguardias en Europa, y una especie de mezcla o una coincidencia entre el espíritu vanguardista y pues no sé, ciertas corrientes medio místicas, relacionadas con brujería o con incluso satanismo. Son cosas que leo mucho.
Ajá. En ese sentido, bueno, pues pareciera que hay como una especie de tiempo mítico que se narra, sobre todo hablando de estas danzas medievales, de este regreso al pasado, que tiene que ver también con la parte de Conejo y su padre, que es historiador, que pues habla de sus historias personales, pero también de la historia con mayúscula, habla de Cortés, habla de lo que ocurrió ahí en Cuernavaca mezclado con sus historias pues muy de recuerdos de su pasado. Entonces hay como que estos dos niveles, ¿no? De lo cotidiano, pero también de lo mítico, de lo histórico con esa mayúscula que te digo. Y esto pues como que sobre todo en nuestros dos personajes es algo que está permanentemente ahí nutriendo la narración. Sí, creo que es como una idea de la ciudad que me interesa mucho, una especie de ciudad palincesto donde conviven casi a nivel físico en las piedras, en las calles, en las banquetas, las historias reales que tuvieron lugar en la ciudad, pero también las ficciones, las anécdotas, las vivencias personales, los recuerdos. Me interesa cómo construimos esa ciudad como un espacio afectivo, atravesado de historias reales, digamos, de la historia con mayúscula, pero también personales o subjetivas. Uh-huh. Y esto también tiene que ver con trabajo que has realizado anteriormente, que después hay un comentario sobre la invención que supone la memoria, que lo has hecho anteriormente también en Crónicas. Aquí lo hacen tus personajes, también hay un rellenar esos huecos, un quizá crear o interpretar esas historias que sucedieron en el pasado y que cada quien lo hace desde su punto de vista y desde su experiencia, desde no solamente la memoria, sino justo la ficción, la creación. Eso pasa en la vida real, eso pasa con los personajes. Totalmente. Además, también como que me interesaba explorar una dimensión casi transpersonal de la memoria, ¿no? Donde el padre tiene recuerdos, el papá de Conejo, pero de alguna manera esos recuerdos son también los recuerdos de Conejo, ¿no? Creo que hay una dimensión heredada también de los recuerdos, de la memoria, cosas que nos cuentan nuestros padres y que de alguna forma reinterpretamos o convertimos en historias propias. Y eso también es una forma de ficción, creo, esa forma como de relacionarnos afectivamente con los recuerdos de alguien más. Muy bien, pues muchísimas gracias por platicarnos de El baile y el incendio, que lo pueden encontrar, ya está disponible en todas sus librerías, lo pueden encontrar en formato también de ebook, en formato digital, como ustedes lo prefieran, pero o lo encargan también, se los llevan ahí en un día, en un par de días, una novela altamente recomendable. Daniel Saldaña París, siempre termino esta entrevista con 3 preguntas inspiradas en el cuestionario Plus, que ya sabes, son de respuesta inmediata, lo primero que te venga a la mente, y te pediría si me las puedes responder. La primera sería, ¿te consideras una persona diurna o nocturna? ¿Cuál es tu hora del día? Soy más diurno, o sea, ya después de las 5 o 6 de la tarde me cuesta mucho escribir, ya me pongo a leer y a hacer otras cosas, pero no puedo trabajar. Segunda, has vivido en diversas ciudades de América, Europa, has escrito sobre ello. ¿Hay alguna otra ciudad en la que no hayas vivido, en la que eventualmente te gustaría vivir? Me gustaría vivir en Buenos Aires. Solo he ido de visita y me encanta y tengo grandes amigos, amigas, pero nunca he vivido ahí, se me antoja mucho. Bueno, justo la última pregunta va por ahí. Dime qué cualidad valoras en la amistad. Creo que la intensidad, o sea, como las amistades intensas que te cuentan desde el fondo de su corazón los momentos felices e infelices y que se abren, digamos, y valoro las cartas. Me gusta mucho que me escriban cartas mis amigas. Bueno, pues muchísimas gracias por esos tips para tus amigos también. Te agradezco mucho, Daniel Saldaña París, este ratito de conversar con Noticias 22, con Canal 22, sobre El baile y el incendio. De verdad, muchas felicidades y mucho éxito. Gracias, muchas gracias, Laura. Bueno, con esa reflexión esperemos que también pronto publique Daniel Saldaña algo que tenga que ver con el género epistolar, Laura. Claro, por eso que te platica, suena interesante. Porque bueno, para tener el oficio de escritor también hay que ser un buen lector y Daniel, vaya que lo es. Efectivamente, sí, es un buen lector y un buen lector también del alma humana.
En efecto, ya está la recomendación, El baile y el incendio, para leerlo de inmediato. Y nos vamos, Laura, y lo hacemos con música. Con Jean-Baptiste Lully, que fallece un día como hoy, pero ¿de qué año? 1687, hace 335 años exactamente. Un compositor, un referente del barroco, y con esta probadita de su arte nos despedimos, no sin antes invitarlos a que nos acompañen mañana en el horario de costumbre. Buenas noches.